Buenas tardes, mi nombre es Cristian, soy estudiante de literatura y lengua castellana y a continuación voy a hacer una pequeña síntesis de mi evaluación integral en la materia de filosofía e historia de la pedagogía. Quisiera empezar hablando sobre las diferencias entre educación y pedagogía bajo la definición de la concepción de la historia de la educación y la pedagogía como reconstrucción de la dinámica social y cultural de una sociedad en particular. La educación en el sentido amplio es el proceso por el cual la sociedad facilita el crecimiento de sus miembros. Por tanto, podría decirse que la educación es una práctica social ante todo, que responde o lleva implícita una determinada visión de hombre. Vasco afirmaba que toda sociedad busca la configuración de sus nuevas generaciones para la supervivencia y la convivencia en el sistema social dado. Él habla de la educación cuando la formación ocurre en contextos institucionalizados para ello. Según Vasco, la educación es un proceso institucionalizado que parte de la formación que se inicia desde los primeros años de vida del individuo. Esta formación se da dentro del núcleo familiar, dentro de los clanes o dentro de los grupos sociales o familiares que se encargan de preparar al individuo para su práctica educativa. Él también afirma que toda educación es formal por definición. No se puede ser tan estricto en contextualizar la educación dentro de ambientes institucionalizados, porque entonces no se podría hablar de educación no formal o de educación informal. Zuluaga habla de las ciencias de la educación como un conjunto de disciplinas que tienen en común el estudio de las situaciones y hechos educativos. Este conjunto de disciplinas aplica nociones para impartir la enseñanza. De esta forma se busca darle a la educación el carácter de ciencia experimental, siendo su propósito el estudio de la educación como fenómeno social para hacer posible su control y planeación. Si hablamos de la pedagogía, según también Olga Lucía Zuluaga, la pedagogía es la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas. Ella se refiere tanto a los procesos de enseñanza propios de la exposición de las ciencias como al ejercicio del conocimiento y la interioridad de una cultura. La pedagogía está conformada por un conjunto de nociones y prácticas que hablan del conocimiento, del lenguaje de la enseñanza y de la escuela del maestro. Al institucionalizarse las prácticas de formación, aparece la práctica educativa, la cual reposa en las personas que llamamos pedagogos. Vasco afirma que la pedagogía es el saber teórico práctico generado por los pedagogos a través de la reflexión personal sobre sus experiencias y los aportes de otras prácticas y disciplinas que se interesan por su saber. A continuación, quisiera hablar un poco sobre los modelos pedagógicos apropiados en la escuela colombiana desde final del siglo XVIII hasta el siglo XX. Esto partiendo del hecho histórico del nacimiento de la escuela de finales del siglo XVII como necesidad de mantener ocupados a los hijos de los trabajadores y de reunir en el seno de la escuela todos los saberes que hasta el momento se encontraban dispersos. Esto trajo consigo problemas de organización de masas bajo reglamentos y formas de gobierno escolar y finalmente problemas específicos de enseñanza. Partiendo de allí se implantó el primer modelo sistema de enseñanza mutua que obligaba al estudiante a aprender y a estudiar por miedo al castigo. Este modelo fue fuertemente criticado debido a que se pensaba que el temor generaba sumisión, pero podría generar también una disciplina superficial y que la subordinación producía efectos de servilismo tanto como de rebeldía. Luego de esto se implantó el modelo de enseñanza simultánea que promulgaba el deseo de honor. Fue cuando el saber pedagógico destinado a las escuelas se abrió a conceptos y saberes más complejos sobre la infancia. Incluyó ciertas variaciones en cuanto al tiempo y al espacio y en general a la organización escolar. Se exigía también un mayor conocimiento de los niños por parte del maestro. Allí se procuró eliminar el castigo físico, pero se implantó el castigo moral y psicológico.
A partir de allí, por último, se instaló el modelo o método moderno que promulgaba el interés natural de realizar y aprender. Fue con base a la disposición de nuevos saberes de carácter más científico y experimental que el ser humano fue visto como un ser biológico y la infancia fue asimismo entendida como una etapa de la evolución humana. Por ello se entendía que los niños eran susceptibles a enfermedades, a influencias nefastas del medio físico y moral, y se procuró hacerlo parte del proceso educativo en todo el sentido de la palabra, donde el maestro pues su obligación y su oficio era el de acompañar, el de instruir y el de entender la individualidad de cada uno de estos niños. La sucesión de estos métodos se dio como una lucha entre ellos por reemplazar unos a otros, y pues esto es justificable por la búsqueda de un proceso y una mayor racionalidad en la adecuación de la escuela a la naturaleza infantil. En el tercer punto, bajo el análisis de las series educativas, creo que es una muestra de la práctica pedagógica contextualizada. Creo que el ejercicio es bastante interesante porque nos permite apreciar las distintas formas de llevar el conocimiento a los niños. Bueno, finalmente quisiera definir la pedagogía como un saber en construcción, una disciplina que se nutre de los aportes de diversas ciencias y disciplinas afines como la antropología, la psicología, la filosofía, la medicina y la sociología. La pedagogía es un saber teórico práctico que está orientado a la educación y que se vale de recursos como la didáctica para favorecer el aprendizaje. Gracias.